Y bueno, amigos, espero que esté todo funcionando de manera correcta, de manera apropiada y de manera adecuada. Estamos listos para un nuevo video que les adelanto bien interesante, y es que ya ha aparecido la lista de España o la convocatoria para el Mundial, en la que, bueno, hay grandes ausencias de algunos futbolistas del Real Madrid, que sinceramente pues tiene bastante indignado a mucha gente. Y bueno, yo voy a explicar que entiendo que De La Fuente no quiera llevar a ningún jugador español del Real Madrid al Mundial, lo puedo llegar a entender, pero hay algo que me tiene bastante, que me tiene rodando la cabeza, por decirlo así, ¿no? Sobre el final vamos a ver dos cositas, algo de Julián Álvarez y de José Álvarez, que me parece increíble. Y por supuesto, vamos a cerrar con algo de Juanma Rodríguez, que ha hablado sobre Vinicius y esa ausencia en el último partido, y sobre todo en lo que ha sido esa muestra de cariño, de despedida que hubo a Dani Carvajal, ¿no? Les voy a pedir una sola cosa a cambio, y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, damos play. Y muchachos, vamos a empezar con esto, que aquí es donde le preguntan a De La Fuente, pues básicamente lo que les decía, la ausencia de futbolistas del Real Madrid en la lista de este seleccionador. Luis, es que yo, afortunadamente, soy seleccionador nacional. Yo no miro la procedencia de ningún jugador. Creo que también lo he comentado en diferentes ocasiones. Yo únicamente miro si el jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. Yo, para mí, soy el jugador de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española. De verdad, no sé si vienen más de uno que de otro. Es que no creo ni nos interesa, ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos. Pero desde luego nosotros no. No puedo dar consejos a nadie. Yo lo único que quiero es que estos futbolistas, así como otros, sientan el orgullo de representar a la selección española, a la selección de nuestro país, como lo representan estos y otros muchos que han estado con nosotros durante toda esta preparación. Bueno, muchachos, ahí está lo que decía sobre la ausencia de futbolistas del Real Madrid. Bueno, le habla de algo de globalizar, de no me interesa si son o no son, si vienen de dónde vienen, qué camiseta llevan o qué camiseta dejaron de llevar, ¿no? Pero me llama particularmente la atención los casos de Baena y Gavi. Son los que más están generando cierta controversia, porque bueno, son futbolistas que Gavi, bueno, ya sabemos de dónde viene. Además es un futbolista que no parece que tuviera nada especial, ¿no? No sé si yo tengo una percepción errónea. Y también lo de Baena, que al final hasta terminó siendo suplente en el Atleti, ¿no? Entraba ahí y, bueno, ustedes saben más o menos a lo que voy. Pero preste mucha atención a lo que dice este hombre sobre la convocatoria de Baena. Es que es absolutamente brutal. Vamos a darle play. Baena lleva conmigo muchísimos años y siempre hay jugadores que son jugadores obviamente del club, por eso están con nosotros, por el gran rendimiento que ofrecen sus clubes, pero hay jugadores que tienen un gen especial que es carácter de selección. Alex Baena, cada vez que viene a la selección, rinde a un nivel altísimo. Siempre que ha estado conmigo ha rendido muy bien. Mira, lo que les decía, yo entiendo que para Luis de la Fuente, Dinhausen, Álvaro Carreras, Carvajal, cualquiera de estos jugadores españoles del Real Madrid no hayan mostrado un rendimiento durante la temporada en el club como para tener en cuenta que los va a llevar al Mundial. Yo hasta ese punto lo puedo entender, pero cuando lo escuchas hablar sobre Alex Baena y decir que va convocado porque ha estado con él no sé cuánto tiempo y porque tiene un gen especial, tú entiendes perfectamente que muchos de estos futbolistas van o dejan de ir, y no precisamente tiene que ver algo con lo futbolístico. Es que lo tengo absolutamente clarísimo y da mucho que pensar definitivamente. Mi opinión al respecto es que mejor, si de pronto un futbolista del Real Madrid va y se rompe la rodilla y se pierde toda la temporada que viene, entonces yo pues sé que les haría mucha ilusión ir al Mundial, pero tampoco a mí particularmente me molesta que dejen de ir. Así de claro lo pienso. Y muchachos, vamos a ir avanzando. En este caso vamos a escuchar a José Álvarez y esta nueva información, muy entre comillas, sobre el tema Julián Álvarez. Mi información, bueno, lo que me han contado durante estos últimos días es que Julián tiene tomada la decisión, efectivamente. Exclusiva. Que Julián ha trasladado que se quiere marchar del Atlético, pero tiene muy claro dónde quiere jugar Julián Álvarez. Y es en el FC Barcelona. Es verdad que el PSG ha contactado con su entorno y con su agente,
pero Julián quiere esperar al Barça. Se ha producido ya contactos mediante intermediarios, Josep, pero Julián y su agente lo que quieren, antes de dar el paso y comunicárselo al Atlético, es que el Barça le demuestre que puede ficharlo. De todos los que volver a vamos bien, uno, vamos en serio el programa y vamos. Por favor. ¿Vamos bien? El jugador tiene que dar el paso. Claro, la información, hombre. Una regla 1-1 que ya tiene encarrilada y a partir del 1 de julio estará. 4-2-4 y entonces Julián la Álvarez regla. comenzará una negociación más directa para que venga Todo el el verano, Barça, José. y el Barça, de hecho, no se pone un techo de dinero porque quiere centrarse sobre todo en el fichaje del delantero centro. A mí lo que me dicen es que el Atlético no se niega a negociar y que se sentará a la mesa porque Julián quiere salir. Por lo tanto, el Barça es su preferencia absoluta y habrá, cuando dé el pase Julián y le diga al Atlético, se sentarán en serio Con lo para cual, negociar. El Atlético necesita vender. Es que me parece sencillamente de locos el tiempo que llevamos hablando de esto de Julián Álvarez. A mí me parece que Julián, no sé, tengo la percepción que tal vez pueda querer jugar en el Barça, pero hay tantas cosas que realmente dificultan esto. Yo lo he dicho y lo voy a reiterar, señores del Atlético de Madrid, no voy a dirigirme a los Gil, a la gente esta que dirige al Atleti, sino si algún aficionado del Atleti ve esto, ejerzan presión para que no se lo vendan al Barça, para que no les hagan esta humillación que llevan haciéndole durante muchísimo tiempo y las risitas de aquello solamente porque les jodieron la temporada. Es lo único que me sale por decir. Y repito, no me extrañaría si Julián termina en el Barça esta temporada porque el Atleti ha demostrado que para prestarle la cama al Barça para que haga sus cositas, siempre está dispuesto y además todos los organismos que siempre están defendiendo y apoyando al Barça en este tipo de cosas, creo que también nos dan a pensar que podría suceder. De todos modos, como les digo, ojalá y se termine marchando al Paris Saint-Germain porque sería otra burla más. Es que me parece irreal de verdad escuchar esto a día de hoy, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido, muchachones. Pero bueno, ojalá abran los ojos y no se dejen de verdad meter los dedos, ustedes saben dónde, porque es vergonzoso lo que ha sucedido. Cerramos con este video de Juan Manuel Rodríguez acerca del tema Vinicius y bueno, lo que están criticando ahora esto. ¿Qué te parece? Venga, adelante. Quiero decir que me parece fatal. Fatal. Menos mal. No, menos mal, pero joder, pero qué espera. Pero vamos a ver, pero vamos, o sea, que yo no soy de criterio fijo variable. Bueno, vamos a ver, yo. depende. No, perdona, Duro, ¿quieres hablar tú? Es que a lo mejor te apetece hablar a ti. Escúchame, vamos a hacer una cosa. Mira, siéntate aquí y yo hablo de Uche y de Bordalás. ¿Me siento? Uche. Y que te pregunte. Estamos planificando Europa. Que no va a venir Vinicius. Claro, es que de verdad es una cosa tremenda esto. Me parece muy Carmen, mal. ¿por qué has dicho menos mal, Carmen? No, porque como siempre justifica todo lo que hace perdóname. Vinicius. Carmen, Parece bien. Solo sabe darlo palos a Mbappé. Por eso he dicho menos mal. O sea, me he congratulado. Bueno, ¿quieres hablar tú? ¿Te quieres sentar aquí también? Me voy ahí yo. Escucha, es que yo en este programa sobro. Porque claro, si me preguntas a mí y responde por mí. Bueno, me ha preguntado el director del programa, el director y el jefe me ha preguntado que por qué he dicho menos mal. Y yo he contestado. Escúchame, que yo no soy como tú, que lo justificas todo con Mbappé. No. Que lo justificas todo con Mbappé. Yo no lo justifico Yo todo. no lo justifico todo. En situaciones iguales, yo no puedo tratar a una persona de un modo y a otra de otro modo, que es lo que hacéis vosotros con Mbappé, que lo justificáis todo. A mí me parece fatal. Pero mira, yo sé, te tengo que decir una cosa. Hay un pero. Si tengo que elegir, que me parece mal, ¿eh? Anda, que viene. Por favor, que viene. A ver, parece que en este programa esté prohibido defender a Vinicius. No, que viene. Es que es una cosa. Yo lo critico mucho, pero... Porque, Juanfe, lo tuyo también nos lo conocemos ya. no por dónde puedo vas tú, responder. Juanfe. Está claro. Pero está bien, ¿no? Yo sí, yo muy critico, previsibles pero... todos. Juanfe, ¿quieres Juanma, sentarte aquí y hablar tú? Juanma es imprevisible. Ha empezado de una manera y cuando parece que iba una cosa, iba por ahí. Claro, no. Juanma, adelante. Cuando tú piensas que Juanfe, siempre, los árbitros siempre tienen razón. No, Juanfe, algún día los árbitros estarán equivocados. Tienes que venir aquí a decir, pues este día está equivocado, este día no, pero tú, para ti, siempre tienes razón. Pues para mí no. Yo te dije y mantengo, me parece muy mal. Pero, puestos a elegir, si yo tengo que elegir, yo prefiero un jugador que se dé de baja en un homenaje a una leyenda como Dani Carvajal y se pierda un partido irrelevante a uno que se pierda 10
importantes. Es lo que ha hecho Kylian Mbappé este año en el Real Madrid. Lesionado. Se ha desapuntado, vamos. A ver, es que considero que ha estado bastante bien aquí en este aspecto porque sí, hay que añadir que ha estado mal Vinicius ahí. No sabemos si existe o no un trasfondo porque es raro que no esté en la despedida de Carvajal, sinceramente lo pienso. Pero hay que tener en cuenta, muchachos, que literalmente es eso. O sea, mira, si se perdió la ausencia de una leyenda, de la despedida de una leyenda, no creo que le haya hecho gran dolor esto a Dani Carvajal, como ha dolido al madridismo que hay un futbolista que ha dicho que ha estado lesionado, vamos a decir que ha estado lesionado para perderse partidos muy importantes y nos ha dejado esperando y los partidos grandes que ha estado sencillamente no ha aparecido, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero creo que ha estado bastante bien y es una realidad y es algo que comparto sinceramente, aunque repito, esto de Vini no se puede, se tiene que decir, mira, estuvo bastante mal, te hubieras aparecido por allá un momento, está bien que no jugaras, algo, o sea, un gestito hubiera creo que cambiado bastante la cosa, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinan ustedes, sus opiniones por supuesto en los comentarios y lo de siempre, déjenme su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.